Amigos, es un gusto darle la bienvenida. De alguna manera, además de un gusto, es una suerte de tranquilidad, porque uno la tiene consigo, sabe que está bien, la ve preciosísima como es ella, y dice, bueno, no en vano, sabe asumir riesgos, sabe moderarlos, sabe evaluarlos y sabe cuándo tiene que arriesgarse, porque una corresponsal de guerra justamente tiene una vida cotidiana muy azarosa, pero reencontrarnos con Karen Marón para nosotros es un gusto y más que nada una alegría saber que estás en casa. Bienvenida. Muchas gracias, María Inés, me encanta volver a encontrarte, la verdad que ha sido uno de los placeres de este viaje a Uruguay. Muchas gracias. Ha venido a Uruguay invitada y me parece bien interesante que ustedes tengan todas las coordenadas para una actividad que se llevará a cabo en el día de mañana. La coordinadora de libaneses y descendientes en el Uruguay, con el auspicio de la Embajada del Líbano, nos invita a la clase magistral que brindará la propia Karen Marón en el aula magna de la Universidad Católica del Uruguay. Será mañana a las 19:30 horas y hay un título, un tema o un disparador. Después seguramente habrá allí una impronta personal que tenga que ver con el contacto directo con esta mujer que tiene una vida de película. Ella ha propuesto la cobertura de guerra en un mundo en conflicto, Medio Oriente en la mira, desde Daesh a los refugiados sirios, en un país que tiene mucho que aprender de todo esto y que está viviendo un momento complejo. Así que es un gusto darte la bienvenida, reencontrarnos contigo y volver a retomar un poquitito. Así que agradecemos especialmente a la Coordinadora Nacional de Libaneses y Descendientes del Uruguay la posibilidad de tenerla con nosotros en vivo esta mañana. Así como la ven de guapa, bueno, la van a ver también de guapa, pero de entregada. Miren esta presentación que hemos preparado para ella. En 1979 nacía en Argentina Karen Marón, que creció viendo con sorpresa y terror las imágenes de conflictos en la televisión que la llevaban a los cuentos familiares en los que la guerra era algo siempre presente. Sus abuelos paternos escaparon de su país durante la ocupación del Imperio Turco Otomano y los maternos huyeron de Austria durante la Guerra Civil Española. Comenzó a trabajar en una radio comunitaria durante la adolescencia, con informes acerca de los desplazados en las provincias de su país, y tras un breve paso como estudiante de Derecho, se volcó de lleno al periodismo. En el 2000 ganó una beca en Israel que coincidió con el estallido de la Segunda Intifada y, sin darse cuenta, un día estaba entrevistando a Yasser Arafat en Belén, en lo que sería su debut como corresponsal. A partir de entonces, se dedicó a cubrir los eventos más peligrosos de Medio Oriente, África y América Latina. Informó acerca de la guerra y ocupación de Irak, el Líbano, la Franja de Gaza, la ocupación de Libia y entrevistó a las mujeres de Sendero Luminoso en Perú, así como a miembros de las FARC en Colombia. Como periodista freelance, ha trabajado para la cadena Telesur, la BBC británica, NBC de Estados Unidos, Folia de San Pablo de Brasil, El Universal de México, la agencia Telam, Radio Caracol de Colombia y El Espectador de Uruguay, entre otros medios. Tras años de trabajo, ha comprendido que la guerra es inherente al ser humano, que todos somos culpables por complicidad u omisión y que las causas indefectiblemente son económicas o geopolíticas. Los periodistas independientes y los espectadores que también pueden serlo tienen en sus manos la posibilidad de evitar que miles de personas mueran a cada rato en nombre de la nada misma. ¿Algo para corregir? No, en absoluto. Me alegro. Me encantó el informe, la verdad que felicito a toda la producción, me emocionó muchísimo. Me alegro. Muchas gracias. Pero viste qué interesante la vida de esa mujer. Sí. Un poco jugada, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que existe es como un desdoblamiento. Seguramente. Cuando veo este tipo de informes o cuando veo los lugares donde he estado, es como si hay una parte mía que no puede creer que haya estado ahí o que siga estando ahí y sin embargo está toda mi vida involucrada. ¿Cómo hablas con esta gente? ¿En qué idioma hablas? Bueno, generalmente, justamente como me dedico mucho a cubrir a la población civil, que para mí son los más inocentes y son los que cuentan la historia, porque en realidad cuando entrevistas a un político, a un dirigente, a un terrorista, a un miembro de una milicia armada, obviamente
cada uno tiene su discurso y hace, por eso bueno, los periodistas en general, pero los corresponsales de guerra en particular en zonas tan sensibles, tienen que estar atentos a la propaganda, porque ahí se maneja mucho propaganda, contrapropaganda y demás. Entonces me dedico mucho a las víctimas de la guerra, a los inocentes. Yo trato de ya no decirle víctimas. Bien. Por su capacidad de resiliencia, Bien. que es increíble. O sea, subliman de una manera su sufrimiento que para mí son la gran enseñanza de mi vida. Y volviendo a la pregunta, obviamente siempre tengo que ir con un traductor que generalmente a veces no traduce tal cual lo que está diciendo y a veces también depende para quién está trabajando, además de para nosotros los corresponsales, no sea tan fehaciente lo que traducen, pero siempre necesitas un traductor. ¿Por qué? Porque es la gente más humilde, es la gente más desamparada, los más inocentes, los que están en un campo de refugiados, no saben otro idioma más que el suyo o inclusive un dialecto, ni siquiera el idioma más clásico, más puro. Así que siempre estamos con un traductor o algo que se denomina, una persona que se denomina fixer, que es el productor local. Vamos con 1 o 2 personas. Los periodistas, porque ser periodista independiente no es solamente como en el caso que yo decidí ser periodista independiente para poder trabajar para 12 medios de comunicación al mismo tiempo. Radio Francia inclusive, que creo que estaba en el informe, sino sos en el terreno, sos independiente cuando no vas con las tropas, que pueden ser tropas de ocupación, cuando vas, como han denominado los españoles en algún momento, encamados o empotrados. Entonces estás con tu personal al que vos contratás por jornada o por un determinado tiempo, que también ellos corren mucho riesgo porque consideran de que las facciones en conflicto, ejemplo Irak, sí, consideran de que están colaborando con el periodista occidental. Claro. Pero también ese mismo fixer en el que podés confiar hoy, el día de mañana, por una presión externa, por ejemplo, la amenaza de la muerte de sus hijos, esa misma persona te puede entregar para ser secuestrada. O sea, es un entramado muy complejo de situaciones donde implica directamente la vida, la profesión. Por eso es que digo que nunca trabajás con total confianza. No, en absoluto. O sea, la situación de estar entregado, de decir, bueno, aflojo, tengo un trabajo duro, tengo un trabajo comprometido, tengo muchas horas por día de extremo cuidado, pero tengo un rato en el que puedo aflojar en equipo. Eso no existe. No, no, es imposible. El equipo es Karen. El equipo es Karen, el equipo es cada uno, porque además, aunque los periodistas que son full staff, o sea que dependen de un medio en específico, el corresponsal está solo en el terreno. Exacto. El periodista está solo en la guerra. No importa que llame al DEX, al medio, a su editor, no puede hacer nada. Inclusive, por eso digo, los misiles nos caen a todos de la misma manera, sufrimos las mismas balaceras, las mismas explosiones de carros bombas, o sea, ahí somos todos iguales. Inclusive ni siquiera el dinero puede llegar a tener valor en una situación tan compleja. Vos podés tener los viáticos o el dinero que te da el medio y no conseguir ni una botella de agua mineral o un huevo, porque esa es la guerra. Esa es la guerra. La guerra es devastación, es terror. Y para mí es importante que nosotros que no hemos vivido en los últimos tiempos situaciones como esta, tengamos empatía de lo que sufren seres humanos iguales a nosotros. No solamente uno lo puede ver desde un lugar frío que pueda tener una repercusión económica, geoestratégica, geopolítica. A mí me interesa eso y mucho más. Me interesa la parte humana, la parte humanitaria. Por eso, precisamente esta organización que me ha invitado también son o como contaron en el informe tan certeramente, yo soy producto de seres humanos que no se denominaban refugiados, porque en ese momento no eran refugiados, pero también escaparon de situaciones súper complejas. Entonces me parece que tenemos que razonar cómo vamos a
planificar el recibimiento de determinadas personas que están sufriendo estas situaciones, como los refugiados, y los desplazados son desplazados internos, pero también recordar que también somos hijos o nietos o bisnietos de seres humanos que sufrieron las mismas situaciones. Y aquí estamos nosotros. ¿Has estado en el lugar de tus abuelos? Sí, estuve, y fue una situación terrible porque había recorrido medio mundo y no había ido al Líbano. Y estaba en Francia haciendo una capacitación para Radio Francia Internacional y yo pensé que eran unas escaramuzas en realidad, y se convirtió en ataques durante 33 días. Y cuando llego a Yezzin, que es donde nacieron mis abuelos, había cubierto todo el conflicto de una manera bastante cruenta, porque nos habíamos quedado encerrados, entre comillas, los corresponsales del río Litani, hacia el sur, donde se producían los mayores ataques desde portaaviones en el Mediterráneo, ataques comando por parte de Israel. Bueno, fue una situación súper compleja. Entonces, cuando salí de Tiro, lo primero que hice fue agarrar el vehículo que habíamos alquilado y me fui a Yezzin. Así que fue el sueño de mi vida, lo cumplí bajo la guerra. Bajo la guerra. Sí. La misma guerra de la que huían esos abuelos, ¿verdad? Exactamente, donde corrían muchísimo peligro por ser cristianos, de ser decapitados si no cumplían con las órdenes y los deseos del Imperio Otomano en ese momento. Así que bueno, y llegaron a Argentina. ¿Estuviste en Siria? Estuve en Siria, fue mi última más larga cobertura. La empecé en diciembre de 2011 y ya vamos por el 7º año de conflicto en Siria. Casi diríamos que los lugares que estuviste y recorriste quizás no existen. Absolutamente. La verdad que también fue una devastación total de lugares históricos, de lugares arqueológicos, de lugares que son realmente patrimonio de la humanidad. A mí eso me parece... obviamente no se puede comparar con el sufrimiento de los seres humanos, claro, pero realmente es la devastación total, la devastación de nuestra cultura, de nuestro ADN como seres humanos. Y sí, recuerdo perfectamente haber viajado en diciembre de 2011 al Líbano y de ahí, a partir de ahí, entrar y salir. Creo que entré por primera vez en un enero de 2012, entrar y salir permanentemente, y ahora cuando... se acaba de producir la batalla de Deraa, que es lo que se considera la cuna de la revolución, o el tema de Homs, que lo quería comparar a Benghazi con Libia. Me acuerdo mi primer tuit, que era Homs no es Benghazi, o sea, porque a veces se hacen analogías muy erradas, porque hay mucha gente que analiza geopolíticamente situaciones sin estar en el terreno. Cosa que valoro mucho porque hay un aspecto académico, pero realmente yo considero un privilegio poder estar en el lugar y ver lo que está sucediendo, sin ningún tipo de interés, ni de connotación, ni de presión, porque sí, muchos periodistas reciben directivas específicas de los medios porque responden a editoriales específicas, pero repito nuevamente la palabra. Exacto, es cierto. Que bueno, tienen que a veces decir lo que no se ve y alentar o apoyar a determinados grupos. Bien. Así que me siento muy afortunada por eso. ¿Y el Twitter, por ejemplo, es una manera tuya de decir aquí y ahora? Recién lo estaba hablando en producción y recuerdo un movimiento de los rusos hacia Tartus en Siria, los portaaviones cómo se estaban movilizando y 8 tweets uno atrás del otro, porque la verdad que era una situación muy compleja, hasta que dije, tengo que trabajar tanto, son demasiados medios, tengo que cumplir con todos. Es una herramienta que no utilizo y lamento muchísimo, porque la verdad que me lleva mucha energía, claro, porque soy como mi propia agencia de noticias. Sí. Entonces tengo que escribir un artículo, que eso, primero voy al terreno, con todo lo que eso implica, escribo un artículo y ese artículo tiene
exclusividad por país. Yo no puedo escribir un artículo, pero tiene exclusividad por país el mismo artículo, porque no puedo escribir 7 artículos. Bien. Como también uno hace una editorial para una radio, una editorial para otra y demás. Entonces, la verdad que no, por ahora Twitter no. Bien, perfecto. Lo tengo que incorporar, pero la verdad que cuando es demasiada la energía y aparte es un compromiso, no puedes dejar un espacio en blanco. Exacto. Por supuesto que hay información en parrilla en un diario o se puede un programa y demás, pero hay un compromiso que es y una dinámica del conflicto donde tenés una gran responsabilidad. Hay un hombre que yo sigo a través del Twitter, que también tengo una relación bastante distante o conflictiva con el Twitter, porque se ha convertido en un territorio comanche. ¿Y qué le hablo un territorio comanche a una corresponsal de guerra? Que es Arturo Pérez Reverte. Sí, claro, claro. Que de alguna manera tiene parte de la vida que puede emparentarse con la tuya. Claro. Un hombre que trabajó durante muchos años como corresponsal de guerra, que justamente cubrió una serie de conflictos que tienen que ver con nuestro tiempo, porque, claro, una cosa es el mitológico corresponsal de guerra, la figura de hace 30 años y otra la de este tiempo. Y un día dijo, bueno, paré con esto, sí. Voy a hacer otra vida. Sí. Obviamente con trazas de esa vida anterior ha construido esta nueva vida, ¿no? Una vida donde su hija es casi una suerte de secretaria con plenos poderes, y escriben juntos y se dedicaron a la literatura, también a trabajar en Twitter. Y justamente ese es un terreno que me parece interesante. Me parece una decisión muy sana, además. Llega un momento donde las concesiones y... Yo no quiero decir sacrificios porque es algo que nosotros elegimos. Sacrificio es el que vive... obligado. Obligado. Claro. Es la población civil. Bien. La que vive, o sea, no elige estar en esa situación. La sufre, la padece. Nosotros elegimos ir allí por diferentes razones. Yo creo que viene en mi caso, por una cuestión de la historia de estos 4 abuelos, claro. una curiosidad natural, pero no una curiosidad perversa, sino... me gusta estar en el lugar para contar los hechos y obviamente no puedo estar en todos los lugares, pero en el lugar donde estoy, yo obviamente para mí el periodismo no es objetivo, es subjetivo, pero sí debe ser honesto, porque obviamente parte de un sujeto. No puedo estar detrás de aquella línea y de este lado, pero bueno, me voy moviendo si es posible, a veces no es, a veces es imposible por una cuestión de seguridad. Pero yo creo que es muy sano en algún momento decir basta, porque las complicaciones son altísimas a nivel emocional, de salud. Por ahora está trabajando de una manera intensa y tienen la posibilidad de estar con ella en el aula magna de la Universidad Católica. Mañana, gracias a la Coordinadora Nacional de Libaneses y Descendientes en Uruguay, recordemos que nuestra invitada es una mujer que ha sido distinguida como una de las 100 corresponsales más influyentes del mundo en la cobertura de conflictos armados por la organización Acción contra la Violencia Armada. Yo le agradezco su presencia, me satisfago de ver que sigue sana y salva y cada vez más guapa. Y repaso algunos comentarios de ustedes para despedirla. Un saludo enorme para esa valiente y hermosa mujer que tuve el gusto de conocer hace algunos años. Un abrazo, bienvenida a Uruguay, Neri Guerra Álvarez. Daniela Espinosa, saludos a Karen Marón, muy buena entrevista. ¿Qué humildad tiene?, dice Shirley Nieves, se percibe su sensibilidad ante la guerra. Guerras horrorosas, desintegradoras del ser humano. Un saludo para las dos y un abrazo para mí, gracias. Rosana dice, una excelente periodista, una gran mujer, una guerrera que tuve la suerte y el placer de conocer en el Congreso de Mujeres de Negro en el 2013, que se hizo aquí en Uruguay. Bueno, mañana continúa. Hoy es apenas un darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotros. Estamos muy contentos de que estés acá. Muchas y estamos gracias. viviendo un tiempo muy distinto al de la última vez que estuviste. Hay una cantidad de personas que han llegado a nuestro país huyendo de cosas quizás menos sangrientas, pero también muy dolorosas y complejas. Estamos viviendo nosotros un tiempo de mano tendida. Vamos a ver cómo nos va. Es muy bueno
que estés acá para ayudarnos en eso también. Muchas gracias. Y aparte un placer venir a este país que amo tanto y con gente tan maravillosa, en serio, y volver a encontrarte. Gracias, Sabes que Karen. lo digo en serio. Muchas gracias, Karen. Esta es tu casa. Muchas gracias. Cuídate mucho, te seguiremos siempre. Muchas gracias. Un placer. Cerramos este mano a mano y los invitamos mañana al aula magna de la Universidad de la República, perdón, de la Universidad Católica del Uruguay. Allí estará Karen en esa charla magistral. Gracias por hoy. Gracias.